navideños y después centrarme en temas que les puedan afectar a ustedes más como nuevos madrileños. O sea que dos grandes cosas les voy a contar. Entonces, lo primero, los problemas que nos afectan a nosotros. Número uno, evidentemente, el paro, el desempleo. La semana pasada lo supimos, hay 5 millones de parados en España, esto es más del 20% de las personas que viven en España, y en lo que se refiere a los inmigrantes es un 30%. Es decir, los inmigrantes están sufriendo el paro más todavía que los españoles, 10 puntos más exactamente. Y esto es particularmente sangrante, puesto que, lo decía Delia y tiene toda razón, ustedes son gente joven porque están en edad laboral, porque han venido a trabajar. Han venido aquí a buscar las oportunidades que les podían faltar en sus países de origen. Durante un tiempo las hubo en España. Yo estoy seguro que muchos de ustedes llegaron a España antes del 2004, cuando gobernaba el Partido Popular. Y sin embargo ahora esas oportunidades se han esfumado y lo que tenemos son 5 millones de parados. Durante esos 8 años del gobierno del Partido Popular en España se generaron 5 millones de puestos de trabajo. Lo que se encontró el PP en el año 96, cuando llegó al poder, después de 13 años de Felipe González, fue una situación relativamente parecida a la que tenemos ahora. Una tasa de paro de más del 20%, un déficit enorme, las cuentas del Estado por los suelos, etc. ¿Qué hizo el PP para arreglar esos problemas entonces? ¿Y qué propone el PP para arreglarlos ahora? ¿Y qué está haciendo allá donde gobierno, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, con Esperanza? Bueno, déjenme darles algunas ideas. Primero, austeridad. No te gastes el dinero que no tienes. En los últimos años, el gobierno de Zapatero se ha gastado 200.000 millones de euros que no tenía. Eso ha creado mucha deuda pública. Uno de los efectos perniciosos, muy perniciosos, que produce esa deuda es que, al no tener ese dinero el gobierno, tiene que pedirlo prestado. ¿A quién se lo pide? A los bancos. ¿Por qué los bancos no dan ningún crédito hoy por hoy, ni para refinanciar hipotecas, y de eso lo haremos en un momento, ni para un crédito personal, ni para empezar una empresa? Pues porque no tienen esos fondos, porque se los han tenido que prestar al gobierno central. Cuando una administración pública se gasta el dinero que no tiene, lo que hace de alguna manera es chupar los ahorros de la economía nacional y quitarle esa posibilidad de crédito a los ciudadanos. Por eso es tan importante la austeridad. Segunda idea muy importante, más del 80% del empleo en España lo crean los autónomos y los pequeños y medianos empresarios. El pulmón, el corazón de la economía española son los autónomos y los pequeños empresarios. Por eso las políticas económicas tienen que estar para apoyar su iniciativa. Por eso nosotros, y lo decimos abiertamente, y es bueno que cada uno pues, defienda sus argumentos y después ustedes eligen lo que más les convence, ¿no? Izquierda Unida ha dicho abiertamente que ellos están en contra de bajar los impuestos, que más bien apuestan por subirlos. El PSOE, por la vía de los hechos, los ha subido. Saben ustedes, el año pasado el IVA pasó del 16 al 18%. Nosotros tenemos una opinión distinta. Pensamos que los impuestos no se deben subir en una época de crisis como la que estamos, porque es precisamente poner en mayores dificultades a los autónomos, a los pequeños empresarios y a todo el mundo, porque el IVA lo paga todo el mundo. El IVA es el impuesto menos progresivo que hay, puesto que lo paga igual el señor Botín, gran banquero en España, como cualquiera de nosotros. Por lo tanto, nos opusimos en el PP a que se subiese el IVA aquí en Madrid, y de luego en Madrid, la Comunidad de Madrid, todos los tramos autonómicos que tenemos de impuestos los estamos manteniendo bajo mínimos porque creemos que eso ayuda a la economía y a la generación de empleo en Madrid. Y de hecho, por eso, en Madrid tenemos 6 puntos de paro menos que en la media española. Otra idea importantísima para los autónomos, que no tengan que pagar el IVA hasta que no lo hayan cobrado. ¿Cuántos autónomos están teniendo que pagar a Hacienda el IVA de sus facturas que no están cobrando? Bueno, pues eso es ahogar a los autónomos y a los pequeños empresarios. Darles facilidades es precisamente eso, que no tengan que pagar el IVA hasta que no lo hayan cobrado. Tercera idea en este sentido,
que burocráticamente sea más fácil montar empresas, que no haya que hacer tanto papeleo, reducir el número de oficinas, licencias, permisos, etcétera, que necesitas para montar una empresa. Cuarta idea, una reforma laboral de verdad. El año pasado hubo una reforma laboral que aprobó el Gobierno Nacional y desde entonces ha subido el paro desde el año pasado pese a esa reforma laboral. Bueno, pues eso significa que esa reforma laboral no ha funcionado, evidentemente. Tiene que ser una reforma laboral que no se centre tanto en los despidos, sino en la contratación, facilitar la contratación de las empresas. Por ahí vamos. Esas son las ideas básicas del proyecto económico del Partido Popular que aplicamos aquí en Madrid, que aplicamos con José María Aznar y que planteamos a nivel nacional. Segunda idea que afecta a todo el mundo, las hipotecas. Hace unos días la presidenta Esperanza Aguirre planteó una idea y una cosa que es muy importante, introdujo en el debate político actual el tema de las hipotecas, porque hasta entonces ningún partido había querido hablar de ello. Yo no lo niego, es un debate muy complicado, pero es bueno que hablemos de ello y que los partidos políticos nos tengamos que definir al respecto. Entonces, ¿qué es lo que dijo Esperanza Aguirre? Esperanza Aguirre lo que dijo es que dentro de las competencias que tiene la Comunidad de Madrid, que son de consumo y no son hipotecarias, porque las hipotecas se rigen en España por una ley hipotecaria, como debe ser, que es nacional. Entonces, lo que dijo Esperanza Aguirre es que al amparo de esa ley, que en su artículo 40 prevé que devolviendo las llaves de un piso puedas cancelar la deuda de una hipoteca, los bancos estén obligados a dar una información mucho más clara y más transparente a las personas que vayan a pedir esa hipoteca para saber a qué se están comprometiendo en caso de no pagar esa hipoteca. Insisto, es un tema de consumo y de transparencia en la información, más que de hipoteca en sí. ¿Por qué? Porque mucha gente que está sufriendo la dificultad de la hipoteca no sabía cuando la firmó que no solo que si no podía devolver el dinero iba a tener que devolver el piso, o si devolvía el piso, mejor dicho, no iba a cancelar la hipoteca entera, sino que todos sus bienes eran susceptibles de ser embargados, incluso la de sus cónyuges. Está ocurriendo, lo saben ustedes perfectamente, hay cientos de miles de desahucios en España, ha habido, y los nuevos madrileños, los inmigrantes, los están sufriendo. Bueno, pues, para que eso no ocurra, para que la gente no sepa a qué se está comprometiendo en el momento de firmar con el banco, lo que propone Esperanza Aguirre es ponerlo muchísimo más claro, obligar a los bancos, a las entidades financieras, en el momento de presentar el papel al cliente, a que se especifique a qué se compromete la persona que vaya a firmar. Eso es lo que ha propuesto Esperanza Aguirre. Vale, continúo con mis bloques. Uno de transición, participación política. Se ha hablado de que muchos nuevos madrileños van a poder votar. Aquí me gustaría también recordar que los que van a poder votar, pero es importante también que puedan tener la oportunidad de tener responsabilidades políticas si así lo desean. En el caso del PP, hace unas semanas presentamos los candidatos de origen extranjero, es decir, o extranjeros o españoles de origen extranjero que van a ir en listas del Partido Popular en estas elecciones de la semana que viene. En España son más de 400. Aquí en la Comunidad de Madrid son 56. El único, en ese acto, por ejemplo, supimos que el único alcalde africano, negro, que hay en España es del Partido Popular. Es un alcalde aquí en Madrid, en Villamantilla. El único senador o senadora, incluidos los diputados de origen latinoamericano que hay en España, es del Partido Popular y es una colombiana. Bueno, pues ya hay inmigrantes españoles de origen extranjero que se están acercando al PP y están pudiendo participar en la vida política interna del PP. Nosotros creemos que eso sano, es parte de la integración que tenemos que buscar, por lo tanto lo alentamos y nos parece que es por donde hay que ir. El otro bloque, los temas que afectan en particular a los inmigrantes. Primero, las redadas, evidentemente. A los españoles no se les para en los locutorios o a la salida del metro, a los inmigrantes sí. El PP esto lo ha denunciado pues, desde que se empezaron a producir las redadas, hace 2 años y medio más o menos, ¿no? Se acordarán, fue a finales de 2007, principios de 2008, cuando salieron las órdenes para la redada. En el Senado hemos hecho 7 preguntas
a distintos responsables del Ministerio del Interior, al ministro, al secretario de Estado, al director de la policía, su respuesta siempre es: no hay redadas. Lo cual es doblemente sangrante. O sea, no solamente ordena que haya redadas, y así lo han denunciado los sindicatos de policía, la ONU, las asociaciones como la que nos acoge aquí hoy, etcétera, sino que encima lo niegas. Encima intentas tomar a la gente por tonta y decir: no, no, si es que no hay redadas. Venga, por Dios. Si queremos que la gente respete la ley y que en España se respete la ley, y luego el PP es el primero en decir que hay que respetar la ley, el primero que tiene que respetar la ley es el Estado. Por lo tanto, cuando hay una vulneración ordenada por el gobierno, hay que denunciarlo, y el PP, de luego, lo estamos haciendo a nivel de la Comunidad de Madrid también, de Esperanza Aguirre, la Asamblea de Madrid, etc. Segunda idea, y con esto voy terminando: homologaciones de títulos. Durante el debate de la ley de extranjería, una ley de extranjería que no contó con el apoyo del Partido Popular, PP presentó en el Senado 72 enmiendas a esa ley para aportar nuestras ideas. Se nos aceptó el redondo número de 0. Bueno, al final el PSOE decidió consensuar esa ley con un partido autonomista catalán, CiU, y el resultado de eso es que ahora en Cataluña, para que se renueven los papeles, vas a tener que demostrar que hablas catalán. Nos parece que es una pena, que hubiese sido mucho mejor acordarlo con nosotros. Esto es un tema de Estado que tendría que haber estado por encima de las polémicas partidistas, pero por desgracia no pudo ser. Una de las cosas que pedimos en esas enmiendas que presentamos en el Senado fue la siguiente: que el gobierno estuviese obligado a responder a la persona que solicite una homologación de su título en el plazo de 6 meses. Nosotros lo que pedimos es que el plazo máximo fuese 6 meses. Eso no quiere decir que te lo homologasen automáticamente, pero sí que te dijesen qué es lo que ibas a tener que hacer, qué exámenes ibas a tener que pasar, etcétera, para que se te pudiese homologar ese título. Esta idea es muy importante, y esta es mi idea final, y con esto termino, por lo siguiente. Nosotros nos gusta definirnos como un partido de oportunidades. Creemos que la sociedad tiene que generar oportunidades, y los gobiernos, las administraciones públicas, tienen que ayudar a que en las sociedades se generen oportunidades. Y la integración implica que haya movilidad social, que quien llegue y trabaje en el servicio doméstico o en un bar no esté obligado el resto de su vida a trabajar en eso. Y eso lo vimos mientras la economía fue bien, vimos cómo la gente iba subiendo. Por cierto, esos estudios que demuestran que la inmigración es buena para la economía española y para España en general, yo los respaldo completamente, los he mencionado tanto Mauricio como Delia. En la Comunidad de Madrid luego lo llevamos diciendo desde el 2005, por lo menos, que es cuando estuve yo. Ese dato del 10% de la aportación del PIB ya lo sacamos en un informe que se publicó entonces. Una de las consecuencias de la crisis es que esa movilidad social se ha destruido. Ahora, si estás en desempleo, buscas empleo. Y si tienes un trabajo, por descontento que estés con él, no lo dejas, porque claro, como para buscar otro trabajo. Y la gente se encuentra trabajando en cosas que están por debajo de su capacitación. ¿Por qué? Porque en muchos casos no se les ha reconocido su título. Y hay ingenieros trabajando de camareros o médicos trabajando de asistentes sanitarios. Bueno, pues para generar esa movilidad social, para que haya más oportunidades, esta cuestión de la homologación es muy importante. Y creemos que ayudaría efectivamente a generar más oportunidades y que hubiese mayor integración para todos, ¿no?